Arrancamos aquí Punto y Coma, el podcast del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, la voz de los médicos de la provincia. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo episodio de Punto y Coma, el podcast del Colegio de Médicos de Alicante. Estamos en verano, muchos de vosotros, muchos de los que nos estáis oyendo estaréis de vacaciones y vamos a abordar un tema que probablemente en nuestras familias casi todos vamos a sufrir, es el mundo de las alergias. Para ello contamos con dos especialistas en la materia, Carmen Andreu, presidenta de la Asociación Valenciana de Alergología e Inmunología, y Elena Villalba, vocal de la misma asociación. Carmen trabaja en Orihuela, en el Hospital de Orihuela, y Elena en Elche, en el Hospital del Vinalopó. Bienvenidas, Carmen, Elena. Bueno, son muy conocidas y hablamos muchas veces de las alergias primaverales, del polen, de las flores, pero ¿qué pasa en verano? ¿Qué tipo de alergias tenemos? ¿Seguimos igual? Bueno, pues en verano sí que es verdad que el polen baja bastante cuando empieza el calor, ¿vale? Y tenemos pacientes que son alérgicos al polen y están bastante bien, pero no tenemos que olvidar que aparte del polen hay más cosas en el ambiente. Esas cosas que encontramos en verano, ¿qué son? Pues la alternaria, que es un hongo que llamamos el hongo de la humedad, que la gente lo conoce con ese nombre, y que afecta sobre todo a niños más bien que hacen bronquitis y crisis asmáticas en verano, ¿vale? Y también tenemos los conocidos ácaros que en esta zona nos acompañan allá donde vamos y sobre todo en los apartamentos de playa, típico paciente que va de vacaciones y se pone fatal porque aparte de que ha estado cerrado el apartamento, cuanta más humedad tenemos, pues más ácaros. Entonces, la primavera es mala, pero el resto del año también tenemos trabajo. ¿Y los bichos? Los mosquitos, las avispas, las abejas, que en esta época abundan y todos decimos, hay mucha gente que dice, es que me la ha picado al niño y es que es alérgico y a lo mejor no es una alergia como tal, o sí, no sé qué tenemos que hacer, o cuáles son las situaciones de alarma ante una picadura de este tipo de insecto. Vale, pues mira, en principio alérgicos como tal, los únicos bichos, entre comillas, que dan alergia son las avispas y las abejas, ¿vale? Realmente son los que pueden producir una reacción grave o que requiere realmente un tratamiento específico por el alergólogo. Sí que es cierto que los mosquitos pueden producir reacciones bastante potentes porque hay gente que tiene una piel más reactiva y hacen reacciones bastante exageradas, pero es cierto que no suelen ser un problema de emergencia o de urgencia, ¿vale? Sí que es verdad que asustan, pero no va a pasar más allá de eso. Y hay que poner un tratamiento sintomático, un antihistamínico, un poco de corticoides y ya está. Pero sí que... ¿Hay alguna forma de prevenir, ahora que tenemos tanto mosquito tigre en la zona o que se ha hablado mucho, aparte de los repelentes, ¿tenemos alguna otra forma de prevenirlo, aunque sea una forma casera? Realmente que yo conozca no, porque nada, además... ¿no? Hay que sufrirlos. Sí, pues no salir e ir cuando anochece, cerrar las ventanas, pero claro, estamos en verano, cerrar las ventanas para la noche también cuesta mucho. Sí, evitar colores muy llamativos, los amarillos, los colores más llamativos, evitar los perfumes que también hacen que le atraigan, pero no va a impedir que nos piquen. ¿No? Es el terror del verano y más, pues eso, ¿no? En zonas donde puede haber un poquito más de humedad. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos una alergia? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro organismo y cómo poder responder ante esto? Vale, cuando tenemos un paciente alérgico a venenos de himenópteros, que serían las avispas y las abejas, pues podemos tener varias reacciones. Podemos tener una reacción local extensa que llamamos, que es me pica la avispa, la abeja y se me pone pues el brazo hasta el hombro, a lo mejor me ha picado la mano muy inflamado, con una reacción grande. Y luego tenemos pacientes que tienen pues reacciones ya más generalizadas, que es una urticaria, a lo mejor solo queda ahí, o hacen reacciones incluso graves que pueden pues, poner en riesgo al paciente, ¿vale? Una reacción anafiláctica que llamamos, que incluye habitualmente la piel y nos incluye también pues, sistema respiratorio, el paciente empieza con fatiga, con tos, con pitos, el sistema digestivo, tenemos dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas o incluso mareo o hipotensiones y pérdidas de conocimiento. Ahí podríamos tener ese tipo de reacciones. ¿Cuándo debemos de preocuparnos? ¿Qué signos de alarma, sea lo que sea la causa que haya desencadenado esta alergia? ¿Cuándo realmente podemos decir, oye, esto, ojo, que puedo llegar a tener un problema serio cuando tengo que ir a un hospital, cuando tengo que acudir a urgencias o cuando tengo que llamar? Sí, una picadura, a mí me pica un himenóptero, o sea, una avispa o una abeja, si el paciente empieza con una urticaria generalizada es un signo de alarma, ¿vale? No tenemos que tener una urticaria por una picadura, ahí ya tenemos que estar pensando que algo está pasando. Y más ya si el paciente empieza a tener dolor abdominal, no puedo respirar, tengo tos, me mareo, ahí ya desde luego hay que llamar a una ambulancia, hay que ir al hospital, eso es, pero desde luego eso sí, una urticaria ya nos da un poco alarma. Hay pacientes que tienen muchas picaduras repetidas y tienen reacciones locales extensas, también deberíamos valorarlos porque el paciente tenga su tratamiento y esté tranquilo y hacer un seguimiento con él. Carmen, ¿tenemos vacunas? Porque hay vacunas para otras muchas cosas. ¿Tenemos vacunas para este tipo de alergias estivales? Efectivamente, tenemos vacunas, bueno, como comentaba
Elena, para los pacientes alérgicos a las picaduras de abejas y de avispas tenemos vacunas, que son vacunas muy eficaces, y con ellas podemos conseguir que el paciente pues, ya no tenga ninguna reacción cuando sufre una picadura. Y para el resto de alergias, por supuesto, también tenemos vacunas. Tenemos la inmunoterapia específica, es la que administramos a nuestros pacientes dependiendo de los síntomas y dependiendo de los resultados que tengamos en el estudio de alergia que hagamos. Entiendo que en pacientes que han tenido una reacción alérgica grave ante un insecto, por decirlo, que es lo más frecuente que podemos tener en este momento, cuando acuden al hospital o cuando acuden a vuestras consultas ya tienen unas pautas establecidas, ya saben cuándo se tienen que vacunar, ya saben todo lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Y puede pasar, por ejemplo, que me pique a mí una avispa y no me pase nada y que me pique otra y sí? Sí, de hecho sería muy raro que tuvieras una reacción la primera vez que te pica una avispa o una abeja. No nacemos, como se suele decir, no nacemos con alergia. La alergia se desarrolla a lo largo de la vida. Cuanto más veces, por ejemplo, has sufrido una picadura, pues más riesgo tienes de hacerte alérgico, o cuanto más expuesto estás al polen o algún otro alergeno, los alérgenos es lo que da alergia, más riesgo hay de desarrollar una alergia. ¿Pero qué es lo que hace que seamos alérgicos? ¿Cómo se desencadena todo esto? Yo de repente, pues estoy tomándome una cerveza en una terraza, no ha pasado nada y me han picado lo que sea, otros bichos, una avispa, un mosquito, lo que sea. Bueno, hemos dicho que los mosquitos no, para un poquito... Porque hay mucha cultura popular de que es alérgico a los mosquitos y muchas madres, sobre todo con los niños, es que el niño es alérgico. No, es alérgico, simplemente tiene una reacción un poquito más exagerada. Son ¿no? reacciones locales extensas en pacientes que tienen una piel pues, como más sensible. Y lo que decimos, el mosquito tigre de por sí es un mosquito muy agresivo, hace unas picaduras tremendas y en pacientes que tienen reacciones normales con el mosquito clásico nuestro. O sea, que por no diferenciar un poco realmente lo que es lo que es una alergia real o simplemente es una reacción normal a una picadura o cualquier otra. ¿Por qué nos hacemos alérgicos? Bueno, pues hay muchos factores que influyen y cada día tenemos más información. Hace 20 o 30 años no teníamos ni idea. Y hay muchos factores. Primero, hay una predisposición genética. No es que sea exactamente una herencia, pero es verdad que si tu padre o tu madre son alérgicos a algo, tenemos más riesgo de desarrollar una alergia. Además, influye muchísimo nuestro estilo de vida y el ambiente, la contaminación, el cambio climático está haciendo pues, que vayamos cambiando y que cada vez seamos más alérgicos y a más cosas. El tipo de alimentación, los ultraprocesados, la dieta que llevamos ahora se habla mucho sobre microbiota y es verdad, nuestra primera barrera de nuestro sistema inmune está en nuestro aparato digestivo y pues, el cambio en la dieta va a hacer que la microbiota, las bacterias buenas, no se desarrollen como debe y eso va a facilitar que ese alergeno penetre en el cuerpo y desarrollemos la alergia. Por eso cada vez hay más alérgicos. Se estima que en el 2050 la mitad de la población va a tener algún tipo de alergia y además son pacientes cada vez más complejos. No podemos evitar esto, quiero decir, ¿hay alguna está en nuestra mano? Aparte de todo lo que es la cultura y la política de cambio climático, ¿nosotros en nuestro día a día tenemos alguna forma de evitarlo? Bueno, todos tenemos que influir en el cambio climático, sí. O sea, eso está clarísimo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y cambiar nuestra alimentación, hacia una dieta mediterránea, hacia una dieta sana. Evitar el alérgeno, lo que está en el ambiente, no podemos. Es más importante identificar de manera precoz una posible alergia para que se remita a la persona a los servicios de alergología, da igual que tengas 0 años que 100 años, que lo podamos estudiar y diagnosticar y tratar. Y el tema de estamos hablando de insectos, que es quizá el tema más prevalente en verano y lo que más puede preocupar, pero el tema de las alergias alimentarias... Porque ahora en verano también cambiamos nuestros hábitos y también salimos fuera, comemos más fuera de casa, a veces comemos mal, porque no comemos de una forma arreglada, ya te digo, ese tipo de alergias en verano nos puede predisponer más o simplemente es el cambio o algún alimento que a lo mejor también hemos estado comiendo y en un momento dado nos sensibiliza. Vale, en principio más alergias en verano como tal. No, lo que pasa es que es cierto lo que decimos, que nos desmadramos un poco, ¿no? Salimos Totalmente. De hoteles en las vacaciones, el buffet libre, al bar, no sé qué, que a saber dónde han frito una cosa, la otra, todo eso lleva un riesgo. O los típicos niños pobres míos que están con los abuelos, que no controlan, y eso es cierto, pobres abuelos que son unos santos, pero es muy difícil controlar a veces las alergias alimentarias de los nietos. Entonces ahí, pues todo eso, todo lo que sale de la rutina conlleva más riesgo, pero no es que haya más alergias como tal por ser verano, simplemente porque yo creo que estamos más expuestos. Y eso, y el paciente pues a veces no controla lo que come, vas de viaje a un sitio, a Tailandia, que no sabes lo que te están poniendo porque no entiendes el idioma, pues 1.000.000 de cosas que va a hacer que el paciente efectivamente tenga que tener mucho más cuidado y que probablemente vaya a tener una reacción
que no tendría en otra época de su vida, del año, porque estaría más controlado. ¿Pero hay eso. alguna alergia alimentaria que sea más frecuente o que conlleve, no lo sé, por ejemplo, una fruta determinada que a lo mejor es más alergena y es más frecuente en verano, o las frutas de invierno, o las comidas, no lo sé. ¿Hay alguna comida más especialmente más alergena que otra? ¿Un tipo de alimento? Sí, en principio en esta zona sobre todo tenemos la alergia a la LTP, que es una proteína de los vegetales, ¿vale? Que es sobre todo un grupo que llamamos las rosáceas, que es el melocotón y todos los similares que le decimos a los pacientes, los que tienen pelito y huesito dentro, pues todos los que se parecen, que son de la misma familia, y nos da muchas reacciones porque en esta zona eso es muy frecuente y también se asocia a reacciones con frutos secos. Entonces sí que es cierto que son pacientes pues, que en esta época que empiezan la fruta de verano pues tienen que tener más cuidado porque se pueden encontrar una ingesta accidental. Los frutos secos son muy alergenos, ¿eh? Hay mucha gente que los tiene, o bueno, así un poquito a nivel de calle, de forma coloquial. Una cosa que también me parece interesante, porque además me gustaría que comentarais los mitos y verdades que puede haber. Las medusas. Terror cuando nos metemos en el agua. ¿Qué hacer cuando te pica una medusa? Es verdad que si haces pis, no haces pis, todo esto te va a liar un poco. ¿Qué hay con todo esto? Sí, efectivamente, siempre dicen, me ha picado una medusa, me ha dado alergia a la medusa. No, realmente lo que pasa es que los tentáculos de la medusa tienen unas células que liberan una sustancia que da picor, que produce reacción, pero no es una reacción alérgica como tal. Ni pis, ni cosas así. Lo importante es pues, salir rápido del agua, intentar retirar los restos de tentáculo que haya, nunca con la mano, claro, intentar usar pues, una tarjeta, algo rígido para que lo podamos quitar sin que roce la piel el resto de tentáculo, lavar con agua salada, evitar el agua dulce y aplicar frío local, y ya si es muy extenso, pues acudir al puesto de Cruz Roja que nos van a dar ayuda. Volviendo al tema este que he dicho de retirar, me he acordado el tema de las abejas. Cuando nos pica una abeja también un poco qué hacer, porque la diferencia entre una abeja y una avispa es que la avispa cuando pica, por el tipo de aguijón que tiene un aguijón liso, pica y vuelve a salir y no se queda dentro, pero el tipo de aguijón de la abeja hace que se quede clavado y se queda el saco con el veneno. Es muy importante a la hora de retirarlo llevar mucho cuidado, no coger el saco y quitarlo, porque lo que haces es terminar de inyectar el veneno. Cuando nos pique una abeja y veamos que se ha quedado el aguijón, utilizar por ejemplo una tarjeta de crédito, o ahora con la moda de las uñas, pues siempre digo con la uña acrílica. Deslizar por debajo del aguijón para tirar hacia arriba y retirarlo sin que le metas más veneno y la reacción sea más importante. Vale, es bastante interesante. Sí, entonces, fíjate que esto yo no lo sabía. Si me pica una medusa, bueno, lo de retirar los tentáculos, me vuelvo a meter en el agua. Sí, agua salada. Me tengo que volver a meter en el agua en vez de, pues eso, de todas las cosas que se nos ocurre. Nada de la botellita de agua que nos hemos llevado para beber, echar el agua dulce es peor. ¿Algún, no sé, algún dicho coloquial, alguna leyenda urbana de estas de la calle como tipo la de la medusa para algún otro tipo de picadura? ¿Conocéis, sabéis o qué no hacer? Porque muchas veces no es, en este tipo de situaciones no es qué tenemos que hacer, es qué no tenemos que hacer, porque igual puede haber alguna cosa que hagamos que agrave la situación. Claro, no poner barro, saliva, todo eso puede producir una infección. De por sí las picaduras de abejas, de avispas no se suelen infectar porque entre el veneno lleva sustancias que son un poco bactericidas y no se infectan, pero si le ponemos pis, barro, saliva, todo eso lo va a infectar. Frío, algo fresco, no hielo directo para no producir una quemadura, y limpiar. Y luego pues curar con clorhexidina, por ejemplo. Es la reacción más inmediata que tiene mucha gente. Ponte barro, ponte tal, haz no sé cuántos, y al final digo, se ha instaurado un poco en leyendas urbanas que no nos van a llevar a ningún sitio, y es importante también que la gente los conozca. Pues muy bien, ¿queréis comentar, si os ocurre, no sé, algún caso un poco más raro o más excepcional de alguna picadura, de algún evento que haya podido ocurrir? ¿Os haya llegado a vosotros? ¿Así a vos de pronto? ¿Tenéis alguna idea o no? No, a ver, los pacientes pues les pican las abejas, las avispas, pues muchos en la piscina y otros pues en su jornada laboral. Yo tengo un paciente que es cartero, el pobre, y cada vez que mete la mano en los buzones le han picado un montón de veces. Se ha hecho ahí una reacción y le estamos vacunando porque hizo una reacción anafiláctica la última vez que metió la última carta en el buzón. Por ejemplo, pues son riesgos que a veces no pensamos dónde podemos encontrar un himenóptero, una avispa, sobre todo las avispas que les gusta esconderse pues debajo, dentro de las papeleras, dentro de los buzones. A veces tenemos el riesgo de picaduras en zonas donde no esperaríamos encontrar ese insecto, pero ahí está. Sí, y volviendo al tema de la alergia al melocotón, que es tan prevalente por aquí, también hay algo curioso que son los llamados cofactores. Es decir, hay personas que son alérgicas, pero si comen el alimento no tienen síntomas, salvo que lo asocia a lo que nosotros llamamos cofactores, que suele ser ejercicio, tomar alcohol, tomar algún antiinflamatorio.
Yo recuerdo el caso de una paciente que a la pobre no le hacían caso porque decía que era alérgica al antiinflamatorio solo si comía, y si no comía no le daba alergia al antiinflamatorio. Entonces le decían, no puede ser. Y tenía razón, no es que fuera alérgica al antiinflamatorio, era alérgica al melocotón y a los frutos secos, pero solo tenía síntomas si lo asociaba al antiinflamatorio. Entonces siempre hay que escuchar al paciente y hacerle caso porque seguro que va a tener razón en algo. Son factores añadidos, Sí. ¿no? Que nos pueden hacer agravar eso. Vale, ¿queréis comentar alguna otra cosa ya para ir terminando? Bueno, me gustaría que dejaran claro por qué nos hacemos alérgico a algo, si queréis repasar un poco brevemente. ¿Qué hacer? O sea, ¿cuáles son los síntomas de alarma? Cuando realmente estamos en la playa, nos pica algo, tenemos que avisar. Y insistir quizá en unos hábitos de vida lo más saludable posibles. Y aunque nos desmadremos, porque nos tenemos que desmadrar un poquito. Claro. Hombre, aunque nos desmadremos, pues intentar controlar un poquito todo esto, ¿no? Si queréis decir, pues eso, 4 pinceladas para recordar. Vale, sí, bueno, lo que decimos, le ha dicho Carmen al principio, que no nacemos con la alergia, sino que nos hacemos alérgicos a lo largo de la vida porque estamos predispuestos al final genéticamente y vivimos en un entorno que además nos predispone todavía más a hacer alergia, que la gente no lo entiende y siempre se extraña. Con 30 años, de repente ahora pues, es así y va a ser así siempre. Entonces, eso que lo tenga el paciente claro y que no se extrañe. Y luego el tema de picaduras, yo creo que si te pica una medusa, yo creo que siempre hay que ir un poco a valorarte en el puesto de la Cruz Roja porque a veces son muy molestos, pican, duelen y el paciente se asusta. Y desde luego, si te pica una avispa o una abeja y más allá de la reacción local empiezas a notar algo más, yo creo que hay que comentarlo con un médico, que no lo dejen pasar. Vale, El alergólogo. Eso es. excepto eso, pues nada, un poquito de local, de frío local y aguantarte un poquito que se te pase. Nada más. Y por último, Ana, sí que me gustaría recomendar a la gente que nos esté escuchando que acceda a las redes sociales de la Asociación Valenciana de Alergología y a la página web, sobre todo en las redes sociales. La verdad es que estamos subiendo estos días pues, información, consejos, cosas muy similares a lo que estamos haciendo aquí que pienso que les puede ayudar. Hombre, sin duda, si es que además es lo más importante, que todos los que nos oigan, sea población sanitaria o no, porque muchos también de nosotros desconocemos determinados aspectos de vuestra especialidad, todos conozcamos pues eso, que sobre todo qué es lo que tenemos que hacer y qué consejos, porque es que es una cosa tan frecuente que tengamos algún familiar, algún amigo, alguna situación cercana en la familia, que es que nos ha pasado, estás comiendo, estás en una cena y de repente me está picando, está haciendo tal, va a ir un poco qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer. Pues muchísimas gracias. Yo creo, desde luego creo que hemos aprendido todos mucho. Ojo con los bichos, ojo con todo esto y yo creo que de verdad que son consejos básicos que a veces se nos olvidan y que es muy importante tenerlos en cuenta. Animaros a consultar, podéis hablar, podéis decir alguna cosa de vuestra asociación, porque además si trabajáis para los pacientes yo creo que es importante que desde aquí lo comentáis, o sea que aparte de consultar la web, si queréis decir alguna cosa es en vuestra casa, o sea que comentar lo que queráis. Si tenéis alguna sección para pacientes y demás. Sí, sobre todo las redes sociales están muy dedicadas a pacientes y además en los últimos meses les hemos dado un impulso. Somos la Asociación Valenciana de Alergología e Inmunología Clínica, AVAIC, pero bueno, si no te acuerdas del nombre que es un poquito raro, pues en el buscador pones Alergia Valencia y seguro que lo encuentras. Alergias y os sale, ¿no? Sí. Pues nada, pues dicho queda. Muchísimas gracias. Espero que vengáis en alguna otra ocasión Claro y que hablaremos ya de distintos tipos de alergias, que hay muchas. O sea que gracias Elena, gracias Carmen y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.